Hola. Bueno, vamos a seguir con los vídeos de acabados sobre madera. Eh, Habíamos visto ya los principales, los que eran el barnizado, las ceras, pintura. Habíamos hablado de su aplicación, de las funciones, bueno, y estábamos ya un poco metidos en el barnizado. ¿Mm? Habíamos visto los tipos de barniz, y estábamos con la goma laca. Bueno, ahí habíamos dicho que es la única resina, que el origen es animal. Habíamos hablado bueno, del nombre que le aplicaban en el siglo XVIII, que es cuando se populariza el pulimento francés, su importancia en ese momento, lo valorada que es, porque se consigue un barniz que da un efecto lacado, un poco como las lacas que se hacían pues en Oriente, y bueno, ya digo, un acabado muy apreciado en ese momento por los europeos. ¿eh? El proceso, que es muy laborioso, su elaboración, y bueno, estamos un poco hablando de las ventajas y los inconvenientes. Bueno, en cuanto a las ventajas, eh, es un acabado, es un tipo de barniz que es adhesivo, que se ancla bastante bien sobre el soporte. Esto es importante, su anclaje, su adhesión sobre el soporte es buena. Otra de las ventajas que tiene es su elasticidad. Eso también es importante cuando hablamos de un barniz, ya que ya sabéis que la madera, como material pues, orgánico que es, sufre contracciones, dilataciones, ya hemos hablado de eso sobradamente. Entonces el acabado que se dé tiene que adaptarse un poco a los movimientos de la madera, del soporte, y la goma laca es un acabado elástico, muy buena, dentro de las características, muy buena. Otra es el brillo. Bueno, ya habíamos dicho, cuando se realiza un lacado con este tipo de acabado de material, lo que se persigue es crear un cuerpo para que luego eso también se consiga ese acabado brillante tan característico de los lacados. Bueno, ya con la goma laca evidentemente se consiguen los acabados brillantes, pero ya os dije el otro día que eso también depende de cómo demos el barniz. Si la superficie no está suficientemente lisa, no habrá brillo. Quiero decir que un acabado de laca tiene que ser completamente limpio, sin impurezas, sin velos, porque entonces no dará brillo. O sea que digamos que es un barniz en el que se consigue un brillo de laca, un brillo fuerte, pero hay que hacerlo bien para tener ese fin. En cuanto a los inconvenientes, bueno, es un acabado frágil. A ver, son acabados que son incomparables con los sintéticos, con los acabados modernos, que ya os comenté que lo que se persigue en el laboratorio es acabados resistentes, duros, que duren más en el tiempo. Entonces, claro, estamos acabando de un acabado que es natural, que es frágil, aunque la goma laca es un acabado que dentro de lo que es un acabado que es orgánico, consigue unos niveles de dureza altos, pero claro, es incomparable a un acabado moderno, quiero decir, a un acabado plástico. Pero bueno, siempre se ha utilizado, como digo, incluso las típicas mesas de comedor pues, inglesas, de caoba, se ha aplicado este tipo de barnices y las antiguas se sigue dando, y bueno, tiene su dureza, ya digo, incomparable con un barniz moderno, pero vaya, si lo comparamos con él, evidentemente es un acabado frágil. Sí que es un barniz de envejecimiento rápido. Son barnices que sobre todo, eso ya lo sabéis, cuanto más protegido esté un barniz, pues más dura, ¿no? Si es un acabado que sufre golpes, en el que vamos a verter disolventes, productos que lo deterioren, pues evidentemente dura menos. También ya hemos hablado sobradamente, si está sufriendo la luz del sol, también va a deteriorarse más. Entonces, bueno, tiene un envejecimiento rápido, eso hay que saberlo, y lo que le pasa más frecuentemente a una goma laca es que el barniz se oxida y se pasma, se decolora. Eso sobre todo por efecto de la luz solar. Por eso un mueble barnizado hay que protegerlo de la luz directa con cortinas,
en fin, que nunca le dé la luz directa, porque sobre todo en estos barnices más orgánicos, ya digo, se decoloran mucho, de tal manera que muchas veces ni siquiera podemos ver cuál es la madera que está por debajo de ese barniz, ya que se pasma por completo. Se queda un color, ya digo, un poco como una veladura, un color como anaranjado, que oculta completamente el veteado de la madera. Entonces, bueno, pues sí, es verdad, se envejecen rápido, pero ya sabéis que la conservación depende del uso, de cómo lo protejamos de la luz solar, por ejemplo, es muy importante. Y bueno, en cuanto al uso, ¿por qué utilizamos un barniz de goma laca o de este tipo? Cuando hablo de la goma laca es porque es la resina, es el barniz más utilizado actualmente dentro de ese uso muy limitado que es la restauración. Pero ya sabéis que se utilizan otros tipos de resinas también, vegetales, como es el ámbar, como es la resina Aramar, un poco menos que la goma laca quizá, pero también. Hablo de la goma laca genéricamente como barniz natural. Bueno, ¿cuándo lo vamos a utilizar este barniz? Bueno, pues su uso está limitado a la restauración, realmente. Vamos a utilizarlo en un mueble que es antiguo, que es viejo, que tiene cierta gracia, que tiene una madera noble, que tiene una madera que va a destacar por su veteado. En un mueble moderno, pues su uso realmente no tiene un sentido tan práctico, ¿no? Ya digo, es sobre todo recomendable para un mueble pues antiguo, un mueble de cierto valor. ¿Y por qué vamos a utilizarlo? Pues son varias razones. Primero, porque ese mueble lo más seguro es que haya tenido un barniz de este tipo. Habrá tenido un barniz de goma laca o de resina copal, de chandaraca, en fin, ya digo, otras resinas que no me he metido con ellas porque no tienen la relevancia de la goma laca, pero que también se utilizaban. Antiguamente no era goma laca, pero eso sí, todas eran de un origen natural, vegetal sobre todo. Entonces, ya digo, ¿por qué es lo que ha llevado antes? Porque es un acabado reversible, ya sabéis también eso, que es un término muy importante en la restauración. Sabéis que los acabados duran un tiempo y estos barnices todavía tienen un tiempo de duración más limitado que los modernos. Entonces hay que pensar que cuando se estropeen hay que sustituirlos por otra capa para que proteja, para que embellezca ese mueble también. Los barnices modernos, los barnices plásticos, no hay un pensamiento de reversibilidad. Cuando se dan no se tiene esa cosa de que se eliminen fácilmente. Lo que se persigue es que sean acabados muy resistentes, como sabéis, elásticos, que adhieran bien y que duren mucho tiempo. Y no se piensa en que se puedan eliminar, en que puedan ser reversibles. Entonces, por eso se utilizan los acabados más naturales como la goma laca, porque ahí sí que se cumple ese criterio de reversibilidad. Son barnices que se eliminan muy fácilmente, no hay que utilizar ni decapante, simplemente con alcohol se van. Entonces es muy importante pensar, por ejemplo, un mueble pues antiguo, de cierto valor, que tenga un chapeado y le damos un barniz pues muy moderno, de estos barnices que incluso luego se eliminan difícilmente con un decapante. Entonces podemos cargarnos pues esa chapa. Hay que ser muy agresivo con esos barnices para eliminarlos bien y entonces puede sufrir esa madera. Por eso es muy importante, porque es lo que llevaban, porque son reversibles, son fácilmente eliminables. Y hay otra razón muy importante, que es su calidez. Cuando tenemos un mueble antiguo, un mueble, vuelvo a decir, viejo, con gracia, con una madera noble, si utilizamos un barniz que es natural como la goma laca, va a tener un carácter cálido, un carácter pues natural, no plástico. Eso es muy importante. Cuando damos un barniz plástico, puede tener características mucho mejores de dureza, de elasticidad, en fin, todas las que ya sabéis, pero siempre va a tener ese carácter más artificial, más plástico. Sin embargo, con un barniz de este tipo, un barniz tipo goma laca, va a tener un aspecto más natural, lógicamente. Eso es muy apreciado, por comerciantes, por coleccionistas, por particulares que valoran este tipo de acabados en un mueble,
A simple vista no es fácil ver la diferencia entre un acabado plástico y un acabado más natural como la goma laca, pero la hay. Hay que ver mucho mueble para darse cuenta de ello, y ya digo, siempre estos acabados que son naturales le aportan a esa madera un toque de calidez, de lo natural, que un acabado que es sintético no va a tener nunca. Puede tener otras características mucho mejores, pero no la calidez. Entonces, por todas estas cosas que os digo, porque es lo que llevaba, porque es reversible, porque le da un aspecto plástico, porque le da un aspecto más natural, más cálido. Por todo esto, es recomendable siempre en un mueble que es antiguo, que tiene cierta calidad, utilizar este tipo de barnizados. Y bueno, en cuanto vamos a hablar un poco de los tipos, a ver lo que nos da tiempo en el vídeo, tipos de goma lacas. Bueno, pues hay dos tipos principalmente. La goma laca rubia, la descerada, la goma laca limón, en fin, que es esta, la más utilizada, que es goma laca más clara. Es, digamos, la más pura. Todas vienen pues en escamas, y estas se diluyen con alcohol en una proporción, y entonces, bueno, pues se deja para poder darlas. Ya sabéis siempre los componentes de los barnices. Uno, que es la resina, y otro, que es el disolvente, que lo que permite es poder darlos. Pues aquí lo vemos muy sencillamente, porque al ser un barniz tan natural que elaboramos nosotros mismos, no hay mucho más. Ya los que vienen preparados, los de bote, tienen una cantidad grande de aditivos, pero estos que son tan naturales, simplemente es la resina, que es la goma laca. Entonces ya digo, esta que es la goma laca rubia, la descerada, la más utilizada, que tiene menos color, aunque siempre va a tener tono, como veis aquí, diluida, tiene un color un poquito como si fuera brandy. Siempre hay que contar con ese tono que aporta la goma laca, que también tiene que ver con ese tono un poco cálido que os comentaba antes. Y luego hay otra goma laca que es oscura, que es la lemon, que bueno, simplemente pues es más oscura. ¿Por qué? Porque esta sí que tiene algún aditivo más de tipo ceras y de color. Esta, bueno, su uso en la restauración está más limitado, ya que al aportarle tanto color se utiliza principalmente pues cuando pretendemos, cuando queremos pues igualar. Imaginaros un mueble que es oscuro, que es de color pues tipo caoba o un poco nogal, y tiene partes de ese mueble que no son tan oscuras. Es esa madera también, pero le falta un tono para igualar todo. Pues podemos utilizar este barniz, ya digo, lemon, que tiene un poco de tono para igualar, para homogeneizar todo el mueble. O, por ejemplo, para potenciar un tono. Siempre es un tono pues oscuro. Imaginaros un mueble de caoba que queremos potenciar, queremos dar a esa caoba un color un poco más oscuro para que le dé más carácter. Es una caoba, por ejemplo, un poco pobre, pues ya digo, para potenciar ese tono de la madera. En este caso utilizamos lemon, utilizamos esta goma laca que es un poco más oscura, pero nunca utilizaremos, imaginaros, un mueble con una chapa clara o con marquetería, pues no utilizaremos la goma laca lemon, porque evidentemente va a ser como un barniz pigmentado que aporta color, que aporta tono, y que en este caso taparía los diferentes tonos, los diferentes colores, los diferentes tipos de madera que hay en la marquetería o que hay en el chapeado. Entonces, ya digo, sobre todo para igualar, para potenciar. Y la goma laca clara, la más utilizada, evidentemente. Hay diferentes tipos, o sea, todos dentro de estos dos grandes tipos también hay diferencias, pero realmente lo más importante es que se resumen en estas dos, en la goma laca clara y en oscura. Bueno, ya os he enseñado una vez diluida cuál es el efecto. Ya os he dicho que su aplicación, esto lo tendríamos que ver presencialmente o en una clase práctica, porque su aplicación evidentemente hay que verla, y no solo hay que verla, sino que hay que practicarla, lógicamente. Pero por explicaros un poco pues de teoría, bueno, pues ya sabéis que se aplica estos tipos de barnices que son al alcohol principalmente con muñequilla, ya que son barnices que tienen muy poco cuerpo, no son para darlos con brocha ni con rodillo, y tampoco con pistolas, con máquinas, porque al ser al alcohol el disolvente se evapora muy rápidamente. Entonces son ideales para dar con muñequilla, pero ya sabéis que la muñequilla es un proceso muy laborioso.
hacer un barnizado, hacer un lacado, consiste en tapar el poro de la madera, en dar cuerpo, y luego hacer el acabado completamente liso, brillante. Lo que se persigue un poco es un acabado como un cristal, como un espejo. Eso realmente necesita mucha práctica. No son solamente manos, manos se pueden dar muchas, pero es darlas bien para conseguir lo que os comento, hacer un lacado. Entonces eso es un oficio, eso es el oficio de barnizador, de lacador. Muy apreciado, como ya sabéis, pero en el momento que llegó la mecanización, la aparición de las máquinas, quedó en desuso y quedó relegado pues a este tipo de mueble más antiguo, al ámbito de la restauración principalmente. Bueno, en el próximo vídeo os explicaré un poquito más, aunque sea en teoría, la aplicación con muñequilla, y seguiremos con este tipo de barnices. Muchas gracias.